el propósito de este webinario es poder tener una conversación acerca de qué es lo que está ocurriendo en el contexto de los ajustes para el ciclo 7 y bueno, un poquito para el ciclo 6 también, a partir de las nuevas indicaciones que están tomándose en el Fondo Mundial, un poco poder entender cuáles son algunas orientaciones prácticas para las comunidades y la sociedad civil, poder escuchar las voces de los delegados que nos representan en la junta directiva, escuchar sus reflexiones y poder también tener un espacio para poder conversar. Y sabemos que es un momento de incertidumbre donde estamos atravesando pues muchos vacíos de información, y un poco lo que estamos buscando es crear estos espacios para poder conversar y poder también ver de qué manera podemos identificar qué es lo que necesitamos clarificar. Y bueno, por eso también está el día de hoy aquí con nosotros nuestra colega Julia Perrone, que como ustedes la conocen muy bien, es la gerente para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. Entonces quisiéramos comenzar con Julia para poder abrir la conversación desde la perspectiva del fondo, un poco que ella que está ahí en el centro nos pueda dar orientaciones acerca de en dónde nos encontramos. Entonces, Julia, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y por favor, adelante. Gracias, Anuara. Bienvenidos todos, todas y todes. Les agradecemos su tiempo para oír un poco las actualizaciones que tenemos del lado del Secretariado del Fondo Mundial y también, como mencionó Anuar, oír las perspectivas de los participantes de la Junta que representan a la región o a otros sectores, pero que son amigos de la región, digamos. Entonces, miren, he tenido esta charla varias veces en diferentes ambientes, nunca se vuelve más fácil con la práctica. La semana pasada acá en Ginebra era la Asamblea Mundial de la Salud, así que nos hemos reunido con varios ministros y hemos tenido conversaciones similares. Nos parece más que tiempo para también empezar a tener discusiones con redes regionales. Acabamos de salir de una reunión al respecto y también con la sociedad civil más en general. Voy a quizás a proyectar unas láminas luego, pero para darles un contexto en general. Estamos del Fondo Mundial en una situación compleja en la cual no nos gusta estar, no estamos reaccionando a una situación financiera que va más allá de nuestra voluntad o de nuestro deseo y que nos obliga a tomar unas medidas un poco sin precedentes en la historia del Fondo Mundial, lamentablemente, pero que son necesarias para asegurar la sobrevivencia de la institución y de lo que representa y de lo que puede apoyar a los países. Por los que no conocen cómo funciona el financiamiento del Fondo Mundial, tenemos ciclos de financiamiento de 3 años cada uno. Ahora estamos ejecutando el ciclo 6 y el ciclo 7, dependiendo de cada país. Normalmente cada ciclo empieza una vez que hemos tenido nuestro recaudamiento de fondos trianual y cada donante que nos apoya hace como una promesa de fondos para 3 años que después honra a través de desembolsos periódicos. El Fondo Mundial no puede tomar prestado recursos por su estatus legal y hasta hoy en la historia del Fondo Mundial siempre los donantes nos han convertido en desembolsado, digamos, lo que han prometido. Este año, hacia final del año, estaremos recaudando fondos para el ciclo de financiamiento 8. Sabíamos que iba a ser una empresa complicada en el contexto actual. Lamentablemente ya estamos viendo sobre el ciclo en curso los efectos del contexto financiero y político internacional. Entonces, lo que nos está pasando es que varios donantes no han
desembolsado la totalidad de lo que habían dicho que iban a desembolsar. Obviamente la contribución del fondo del gobierno de Estados Unidos es la más importante, y porque Estados Unidos es un tercio de nuestro financiamiento global, pero también hay otros donantes que no han podido desembolsar la totalidad de lo que tenían que desembolsarnos. Entonces, la situación es simple, así como estamos hoy, no vamos a poder financiar todo lo que habíamos dicho que íbamos a financiar en el ciclo de financiamiento 7. Ahora nada está final, porque como saben, el gobierno de Estados Unidos tenía su etapa de revisión de organizaciones internacionales. Esa etapa, según el calendario que habían comunicado, se acabó hace una semana. Aún no hemos oído nada de ellos, pero esperemos que decidan algo favorable y que puedan convertir por lo menos una parte de lo que nos deben. Y seguimos en discusiones muy cercanas con todos los demás donantes. Pero la situación financiera que tenemos hoy en nuestro banco es suficientemente crítica porque lamentablemente no podemos estar esperando indefinitivamente que los donantes decidan qué hacer. Entonces vamos a tener que tomar medidas pues bastante rápidamente. ¿Pueden ver mi proyección? Sí, ok. Entonces, bueno, no tengo que recordarles pues, que es un tema esencial, es un tema vital, porque en el mundo hemos salvado 65 millones de vidas. Eso no afecta solo a LAC, afecta a todas las regiones eh, de la misma forma, y es más en países que son más dependientes del Fondo Mundial, donde somos un mayor contributor, por ejemplo, de tratamiento de antirretrovirales, de mosquiteros para malaria en países endémicos. Esta cuestión va a tener un impacto inmediato en el número de vidas. La forma en que estamos abordando la situación tiene diferentes etapas. La primera etapa es la que ya está en curso. Todos los países han recibido hace unas semanas una carta que les pedía de aplazar o pausar actividades. Esto es un poco una situación en la cual voy a citar a nuestra jefa de finanzas. Tenemos un problema en las tuberías de agua, entonces antes de ir a arreglarla vamos a cerrar la canilla central, el grifo central. Entonces ahí es donde estamos ahora, no estamos cortando fondos, pero le estamos pidiendo de desacelerar. Una vez que estamos acá, mientras tanto estamos discutiendo, estamos esperando de Estados Unidos, pero nos hemos dado un plazo de hasta mitad de junio, después del cual vamos a tener que tomar unas decisiones, si nada cambia financieramente. Si esto va a pasar, vamos a tener que volver a una fase de repriorización, de ver, bueno, nos falta X%, ¿qué vamos a hacer con este X%? La cual va a resultar en revisiones de las subvenciones que ya tenemos en curso. Estas revisiones aplican solo a las subvenciones del ciclo de financiamiento 7, no a las del ciclo de financiamiento 6, que ya están concluyéndose. Para esas subvenciones vamos simplemente a acordar qué actividades aplazar y pausar, y no vamos a formalmente bajar el monto de la subvención, porque no vale la pena, porque el tiempo que lo hacemos ya casi se acaba la subvención. Acá lo ven de una forma de calendario. Entonces las cartas ya las han recibido el 24 de abril. Ahora los países están discutiendo para formalizar qué actividades se van a pausar. A mitad de junio, si nada cambia en el panorama financiero, esperemos que cambie, pero si no cambia, van a recibir tanto los CRP como los mecanismos de coordinación de país unas cartas que le va a decir, nosotros le habíamos dicho que la subvención era de 10 millones, en cambio ahora va a ser de X. Yo sé que todo el mundo quiere saber cuánto es el X,
No se lo voy a decir, así que ya se pueden desconectar si están esperando ese número. No se lo voy a decir porque no lo sé, porque nadie lo sabe. Le he dicho que Estados Unidos es un tercio de nuestro financiamiento, eso le va a dar una orden de magnitud aproximada que pueden intuir, pero pueden cambiar cosas si algunos de los donantes deciden de desembolsar algo o totalmente lo que nos deben, podría ser menos. O si todo el mundo decide cumplir, podría ser cero. Aunque sea cero, digamos que aunque mágicamente todos los donantes nos den fondos, vamos a hacer esto de toda forma. No por reducir, sino porque una repriorización de toda forma va a ser necesaria en muchos países para ver qué ha cambiado en el contexto desde que PEPFAR ha suspendido muchas de sus actividades, especialmente para África. Eso va a implicar entre PEPFAR y PMI, que es el programa bilateral de Estados Unidos para malaria, de toda forma vamos a tener que reprogramar. Una vez que tengan las cartas, los mecanismos de coordinación de país tienen 15 días para revisarlas y darnos su visto bueno. Su visto bueno no es para decirnos que no están de acuerdo con el monto y que quieren más. Lamentablemente no podemos darle más de lo que tenemos, pero podrían haber casos donde quieren redistribuir los fondos entre enfermedades, por ejemplo. Y de ahí vamos a tener 3 meses hasta fin de septiembre para revisar la subvención, repriorizar y firmar las nuevas subvenciones con un monto reducido. A lo largo de todo el proceso, lo que ven abajo, queremos participación inclusiva de todos los miembros del mecanismo de coordinación de país, de las comunidades, y queremos realmente que los miembros de los mecanismos de coordinación de país también comuniquen con sus miembros, con sus sectores constituyentes para que estén al tanto de las discusiones. En esta lámina ven cuáles son las actividades de la primera etapa, de la etapa en la cual tenemos que aplazar algunas inversiones. No las voy a leer porque estoy segura que casi todos ustedes ya han visto las cartas. Estas son actividades esencialmente que no son súper urgentes. Ahora, la repriorización, lo que va a venir entre junio y septiembre, es diferente de la pausa y no hablamos necesariamente de las mismas actividades. Yo siempre hago el mismo ejemplo, digamos que han pausado monitoreo basado en la comunidad o han pausado una encuesta de prevalencia. Pero estas cosas el MSP considera que sean importantísimas para llevar a cabo. Ahorita hemos pausado lo que no es súper urgente, no hemos pausado, no es necesariamente lo mismo que lo que sea súper importante. El ejercicio les da tiempo para tener 3 meses y mirar de una forma más amplia cómo pueden ser más eficientes, qué cosas los gobiernos podrían asumir con financiamiento doméstico, cómo podemos cambiar la forma de trabajar. Y acá hay también oportunidades para la región. Podemos ser más transversales, más integrados, podemos demedicalizar mucho de los servicios de salud. El gobierno puede acelerar sus compromisos de cofinanciamiento y son todas cosas que nos dan espacio para poder seguir financiando cosas que son importantes para nosotros y para los mecanismos de coordinación de país. Tampoco voy a leer todas esas láminas, pero solo para darles una idea de cuando vamos a enviar la carta, vamos también a enviar unos criterios de priorización, que son un punto de partida siempre basado en el respeto de la soberanía nacional en tomar las decisiones. Pero prioridad 1 no sorprendentemente salvar vidas, segundo, identificar a la persona con VIH y tercero, garantizar la prevención primaria. Esto es súper simplificado y es visto de una óptica de un donante.
No quiere decir que estas sean las prioridades, no, hay que ver qué financia el gobierno. En muchos países de América Latina este framework no funciona porque el tratamiento ya está garantizado por el Estado, por ejemplo, pero ha sido diseñado pensando en el Fondo Mundial en general, donde nosotros somos el 2%. Lo mismo para tuberculosis, diagnóstico y tratamiento, prioridad número 1, detección activa y dirigida de casos número 2 y prevención de tuberculosis número 3. En todas estas prioridades, como ejes transversales, y voy a volver hacia esto, es el tema de acceso. El tema de acceso se da a través de sistemas que tienen que seguir siendo fortalecidos y comunidades que tienen que ser al centro de la respuesta. Malaria, primero, gestión de casos, segundo, prevención de la enfermedad y tercero, vigilancia. Como les anticipaba, decir que la integración deliberada de los sistemas de salud, de los derechos humanos, del género y de los sistemas comunitarios es esencial. Entonces, el cómo en este caso es tan importante como el qué. Y no vamos a tener, nos queda muy claro a nosotros como ustedes, no vamos a tener servicios que no impactados si seguimos comprando medicamentos, pero no tenemos acceso a estos medicamentos porque se nos cayó el sistema o se nos cayó el rol de las comunidades, etc. En la reunión de la Junta, y estoy segura que Máximo y Javier, etcétera, nos contarán un poco de esto, se discutió mucho el tema de qué quiere decir servicios vitales. Acá lo han traducido así, life-saving services, servicios que salvan vidas. Y digamos que hemos intentado dar una definición que es un poco amplia porque lo que salva vida en países depende del contexto. Un elemento esencial es claro que es el acceso al tratamiento, entonces asegurar la continuidad del tratamiento y la atención para el VIH, tanto el diagnóstico como el tratamiento para la tuberculosis y la gestión de casos para la malaria. Todo esto en el respecto de las guías normativas de la OMS. Igual que esto es importante el acceso, como les decía antes, de las poblaciones y comunidades más afectadas. Y para eso tenemos que considerar intervenciones que eliminen los obstáculos y acceso a los servicios, súper importante para nuestra región, los sistemas tanto de salud como comunitarios esenciales y plataformas de prestación de servicios. Para otra vez volver a enfatizar, la repriorización es un ejercicio que se hace a nivel nacional. No estamos hablando de qué líneas cortar del presupuesto del Fondo Mundial, sería una oportunidad perdida. Tenemos que mirar todo el contexto, tenemos que mirar quién financia qué, tenemos que mirar, muy importante, cómo la respuesta nacional puede ser más eficaz. Sabemos que en nuestra región el Fondo Mundial es entre el 1%, o sea, voy a quitar ahí de Venezuela, ¿sí? Pero en la mayoría, digamos, 1%, 20%, 30% como muchísimo, pero más hacia 10-20% quizás en promedio. Si dentro del 90% de financiamiento que es doméstico logramos identificar y utilizar esto como una oportunidad para ver qué servicios podemos demedicalizar, qué tratamientos, qué regímenes de tratamiento podemos optimizar, qué innovaciones podemos adoptar. Esto nos permite liberar fondos de ese 90 que muy fácilmente pueden volverse la fuente de financiamiento primaria para muchas de las actividades que el Fondo Mundial está ahora apoyando. Claramente el financiamiento directo a las comunidades preveo que será una de las últimas cosas que los gobiernos quisieran adoptar, con algunas excepciones. Pero bueno, es más fácil para nosotros seguir apoyando a las comunidades si hay más cosas que se toman y si hay una respuesta en general más costo efectiva. Así que me paro acá por ahora y te dejo la palabra, Anuar, y obviamente me voy a quedar hasta el final para tomar preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Julia. Sí, vamos a continuar. Les quiero contar que vamos a pedirles que escriban sus preguntas para Julia en el chat y al final de las presentaciones de los miembros de las delegaciones, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasarles a cada quien la pregunta que ustedes quieran hacer. Entonces es muy importante que pongan su pregunta y a quién va dirigida y al final vamos a tener ese espacio para que puedan responder. Anuar, ¿puedo ¿Sí? decir una cosa más? Mm, Adelante, por favor. He terminado así como muy factualmente. Quiero decirles, esto es muy difícil. Es muy difícil para nosotros del secretariado. Estamos en un estado de fibrilación absoluta desde hace 2 meses. Estamos entrando ahora en una reestructuración que va a ser dolorosa también para todo nuestro equipo, pero como no tenemos fondos para ustedes, no tenemos fondos para nosotros mismos y tenemos que ser consistentes. Y pienso que cómo vamos a hacer esto va a diferenciarnos en la historia, cómo nos va a recordar, cómo nos van a recordar las comunidades y los países del Fondo Mundial cuando ojalá no seremos por esto, sino que seremos porque hemos eliminado las enfermedades en unos años más. Y de verdad lo que espero de nosotros y de ustedes es que logremos usar esto como una oportunidad para trabajar juntos. Somos un partnership, somos un partenariado. Nadie está imponiendo nada. Hay una realidad del cual no podemos escapar, es que no tenemos fondos hoy para hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Esta realidad está fuera y no la hemos decidido. Entonces, de verdad les ruego que consideren cuando trabajan con los equipos de país, etcétera, que acá estamos todos en el mismo barco y que tenemos que encontrar la salida mejor. Nada más. No, excelente. Gracias, Julia, por el colofón. Creo que nos permite dar la palabra a los miembros de las delegaciones y eso nos da pie también para las reflexiones más profundas, ¿no? Porque, bueno, los datos son importantes porque nos orientan hacia dónde vamos en el proceso, pero acá realmente es una oportunidad para mirar ya hacia el futuro más allá de la coyuntura. Entonces, voy a comenzar con Javier. Javier Urcade es representante de las comunidades, él es representante titular ante la Junta. Entonces, Javier, tienes la palabra, por favor, adelante. Gracias, Anual, y me avisas un minuto antes si me paso de tiempo. Y Gracias. bueno, primero que nada agradecer a Julia por la presentación. Creo que agrega mucha claridad en un proceso que es muy complejo. Estas transparencias, que antiguo que soy, estos slides que presentó Julia, los tienen ustedes desde la semana pasada que estuvieron disponibles en francés, en español y también en inglés. Se los hemos compartido y está en la nota que ustedes han recibido los MCPs y los receptores principales. Pero obviamente siempre tiene mucha más claridad, lo comprendemos mucho mejor cuando alguien nos lo explica como bien hizo Julia. Mm, Las próximas 3 semanas serán de un trabajo frenético. ¿Se me escucha, Anuar, no? te escucha perfecto. Sí, eso hace un trabajo frenético para la Secretaría del Fondo Mundial para determinar la dotación de presupuesto que guiará el ejercicio de, como dicen en inglés, de alocación, que sería como reducir el financiamiento, reprogramación y repriorización de la ronda de financiamiento número 7. Un primer señalamiento que quiero hacer es que creo que la Junta debemos comunicar a los países y a nuestra constituyente, en nuestro caso las comunidades, que estamos todos en el mismo barco. Yo sé que están cansados de metáforas de este tipo, pero bueno, es un barco que va camino a una tormenta perfecta. Aquí la Secretaría del Fondo Mundial y el equipo regional de América Latina y el Caribe y su responsable, los equipos de país, los gerentes de cartera están haciendo y harán lo mejor posible para afectar lo menos posible, valga la redundancia, las subvenciones. Puedo decir categóricamente que quienes defienden la región a diario dentro de la Secretaría del Fondo Mundial en Ginebra son el equipo LAC. Y aquí no hay buenos y malos, aquí hay gente interesada en reducir el daño, mitigar el impacto de la crisis sobre América Latina y el Caribe. Lo que ha presentado Julia fue discutido hace unas semanas por la Junta Directiva y la implementación ahora está en manos de la Secretaría con el apoyo, por supuesto, de la Junta y del Comité de Estrategias. Los actores claves, por mencionar algunos, es el equipo regional, es el equipo de las comunidades de Derecho y Género, es la plataforma que lidera Anuar en la región, la Junta Directiva del Fondo, el Comité de Estrategias, son los diferentes mecanismos que tiene el Fondo Mundial para acompañar este proceso.
Ni la junta directiva, ni los comités, ni el equipo de la Secretaría se reúnen en una sala oscura a puertas cerradas para discutir cómo podemos perjudicar a América Latina y el Caribe y a otras regiones que son países de renta media con epidemias concentradas. Hay una agenda en la comunidad de los donantes, debo reconocer, que es priorizar a África. No es nada nuevo para nosotros, pero nos excede al Fondo Mundial como Secretaría, a la junta directiva y a los comités. Quizás a riesgo de sonar reiterativo, quiero reforzar rápidamente unos mensajes. Como dijo Julia, el tema del tiempo. No tenemos ni habrán los meses que han habido en el pasado para negociar o preparar subvenciones, ¿no? Hasta donde sabemos, en 3 semanas comienza el loco frenesí, de 2 semanas para el MCP junto con el RP, que discutan dónde mejor invertir el dinero que quede de los recortes. ¿Qué se prioriza? Creo que una máxima que se ha hablado en la Junta y que lo ha mencionado de alguna manera Julia, se va a priorizar lo que se esté haciendo, lo que se firmó y se aprobó. Solo toca la difícil tarea de encontrar eficiencias y priorizar aquellas intervenciones más efectivas y costo-beneficio. La noción de vital, la noción de salvar vidas es muy importante. Y a veces a nosotros en las carteras de América Latina y el Caribe se nos hace un poco más difícil plantear qué es algo vital versus algo sumamente necesario. Una cosa que la delegación de las comunidades ha dicho muy fuerte en la reunión de la Junta es que sin las comunidades, los medicamentos, los mosquiteros y otras intervenciones se pueden pudrir en un depósito, porque son en muchos países las comunidades las que hacen llegar todos estos commodities, todos estos insumos a la gente que lo necesita. Si no planearon autoprueba del VIH o pruebas duales de VIH y tuberculosis, no sé si este será el mejor momento para sacar y poner intervenciones. Es una cosa que tienen que tener en claro, pero tienen gerentes de cartera que les van a estar acompañando. Como bien decía Julia, no hay dinero. La realidad es que hoy hay mucho menos dinero. Estados Unidos de Norteamérica no se ha definido sobre su financiamiento al Fondo Mundial y aún así, como dijo Julia, Estados Unidos pone $1 de cada 2 que ponen los otros donantes. Hoy hay 2 donantes que han dicho que no van a honrar la totalidad de su promesa, con lo cual así Estados Unidos fuera el mejor momento, con su mejor administración de la historia, no podría poner todo el dinero que necesitamos por esta regla que tiene. Más adelante vamos a enfrentar la dura realidad de la octava ronda de movilización de recursos, que ya sabemos que el Fondo Mundial pidió 18.000 millones de dólares y ahora en este concreto instancia donde no alcanzan los recursos para la ronda 7 sobre todo, esto parece un poco una idea lisérgica, ¿no? Entonces el fondo, es importante que entendamos que el fondo no está en condiciones de tapar, cubrir las brechas que quedaron sin financiar por PEPFAR y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Por el contrario, estamos teniendo serias dificultades de financiar los que son proyectos nuestros. Venimos escuchando y diciendo una serie de metáforas, algunas son horribles, la verdad, no se han dicho en esta reunión todavía, pero elijan la metáfora que quieran. Tenemos que llegar a puerto, tenemos que seguir reduciendo el número de nuevas infecciones, tenemos que acompañar a las personas al tratamiento antirretroviral, que no se nos pierdan, revincularlas, sostenerlas en el sistema de salud, pero tenemos mucho menos recursos, tenemos mucho combustible, si ustedes quieren, para llegar a puerto, y como les decía de nuevo, estamos en una tormenta. Más que nunca, como también mencionaba Julia, es el tema de la naturaleza del Fondo Mundial. El Fondo Mundial desde hace 22 años tiene una forma vertical de invertir, pero también hay un compromiso de los gobiernos que reciben recursos, de los países que reciben recursos, perdón, que tienen que poner su contrapartida. Esto ha sido un poco un unicornio. Hay muchos países que han prometido a la hora de escribir propuestas, pero no han cumplido con invertir doméstico, a nivel doméstico, y es ahora más que nunca que nosotros como comunidad tenemos que, y como sociedad civil, tenemos que ir a nuestros gobiernos y decir que es hora que pasen de la retórica a la práctica y empiecen a poner dinero en aquellas brechas que van a quedar de este ejercicio de repriorización, más lo que se perdió de las agencias específicas de los Estados Unidos, como puede ser PEPFAR, que no, por ahí en Sudamérica no tiene tanta influencia como sí el impacto que puede tener en Centroamérica. La relevancia, más que nunca es importante que discutamos con honestidad en los países cuáles son las intervenciones más relevantes para cumplir los objetivos y los compromisos de la subvención de cualquiera de los países de la región. Y ya voy terminando. El tema de la transparencia. La información fluirá a través de los receptores principales y los MCPs, los mecanismos coordinados del país. No hay nada nuevo en eso. Ustedes saben muy bien que con todos sus problemas y crisis institucionales que pudieran tener en algún momento de la historia del Fondo Mundial, con el receptor principal o con el mecanismo coordinado del país, siempre el Fondo Mundial se ha comunicado con esas dos entidades. Y le toca al receptor principal y al mecanismo coordinado del país
que está a veces coliderado como vicepresidentes de la sociedad civil y de las poblaciones claves del VIH, por ejemplo, y de las comunidades, y tiene representantes ustedes en los MSPs. ¿Cómo se va a hacer este diálogo de qué es lo que se va a repriorizar? Yo no quisiera estar en un MSP donde se tomen decisiones sin que yo pudiera hablar con mi constituyente, con la gente, las comunidades o las organizaciones que yo represento. No hay nada nuevo en eso. Entonces es importante que, y lo hemos insistido en foros, correos electrónicos, grupos de mail, y lo vamos a seguir insistiendo, es muy importante que se preparen. Porque una vez que empiece la carrera, que una de las primeras postas de la carrera va a tener 2 semanas, es responsabilidad de cada uno de nosotros, representantes en los mecanismos coordinadores de país, de realizar consultas rápidas con quienes ustedes representan para poder tomar decisiones difíciles. Les puedo asegurar que está en la junta directiva Máximo, Yolanda y quien les habla pueden decir, lo mismo como Julia planteaba desde la Secretaría, no es un trabajo placentero. La última reunión de del Fondo Mundial fue muy difícil. Ustedes recibieron una carta de las comunidades en español también contándoles un poco lo que nosotros vimos y lo que les estamos proponiendo a ustedes, sociedad civil y comunidades y otros colegas que están en la llamada. De nuevo, creo que Lidi Ceballos nos está ayudando para ponerle todos los vínculos, incluyendo la presentación que acaba de hacer Julia. Un último eslabón de este proceso complejo es poder involucrar a UNUCIDA, la Organización Panamericana de la Salud y otros socios técnicos que estén dentro o fuera del mecanismo coordinador del país para que les den datos. Ahí, todavía si van a tomar alguna decisión que les toca defender en las próximas semanas o meses, necesitan datos, necesitan tomar decisiones basadas en las evidencias para decir, bueno, nosotros necesitamos seguir haciendo referencia y retención de pacientes en este servicio, porque si no se van a salir, se van a enfermar, van a volver con enfermedad avanzada del VIH y muchos de ellos van a morir. Eso también es una estrategia de salvar vidas. Todo tiene que ver como ustedes lo plantean. Yo no creo que las crisis necesariamente siempre generan oportunidades, pero creo que todos juntos podemos hacer y perder lo menos posible y seguir logrando cumplir la misión. En unas semanas vamos a saber cuánto tiene ese sobre de recursos y cómo es la propuesta del Fondo Mundial como un todo para ese ejercicio. Así que bueno, les agradezco mucho y con ganas de escuchar a Máximo y a Yolanda y escuchar sus preguntas y dudas con las que está trabajando Liz. Muchas gracias. Gracias, Javier, por las reflexiones y por las orientaciones. Em, en la línea de lo que nos acaba de comentar Javier, quisiera enfatizarles algunas iniciativas que se están llevando a cabo para poder entender en dónde estamos. Hay un grupo de WhatsApp con miembros de las comunidades de la región que se ha abierto en el chat, en la caja de chats. Ahí les dejamos la invitación para que se unan. Es muy importante que podamos entender qué es lo que está pasando a nivel país. Este grupo fue creado con ese propósito de poder recibir ahí sus orientaciones, sus preocupaciones y poderlas ir procesando para poder tener una idea, medir la temperatura de qué es lo que está pasando. También quisiera comentarles que en esta reunión está nuestra colega Ana Sharp, que nos está poniendo también en el chat algunas herramientas que también se están desarrollando para poder dar apoyo en este proceso. El día de mañana nosotros como plataforma vamos a liberar un boletín un poco para poder presentarles hasta dónde vamos ahorita con la información que se va liberando poco a poco. Entonces, con estos pequeños comerciales, quisiera darle la palabra a nuestra colega Yolanda Paul. Yolanda va a hablar en inglés, entonces les voy a pedir que quienes están en el canal de español pasen al canal de inglés para que puedan escuchar el mensaje que Yolanda nos va a dar. Yolanda es representante de la delegación de ONGs de los países en desarrollo y ella es suplente de esta delegación. Entonces, Yolanda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya esperemos que todos estén en el canal de inglés-español y adelante. Bienvenida. Good afternoon, everyone. My apologies for being late. It's always bad to speak after Javier because, and I love him dearly, and he knows why I tease him because now I don't know what to say. But so let me just quickly introduce myself. I'm Yolanda Paul. Myself, along with Angela, I think Angela is on the call and she's from Ecuador. We're both members of the Developing Country NGO delegation. And
Angela, please feel free at one point to tag team anything that I may miss from our delegations. And Javier and Julia covered a lot of good ground and gave a lot of sound direction and advice. There are just 2 or 3 things that I quickly would like to highlight. So let me start with Julia. When I joined the call, you were talking about life saving. And in that document that was communication that was sent out from Global Fund to all of the country teams, it included a definition on life saving in there. And I wanted to contextualize our conversation at the board around life saving. We, developing country NGO, communities, developed country NGO, even Latin America and the Caribbean delegations, we advocated very hard to ensure that life saving is wrapped around the Global Fund's mission and strategy. And that is not just saving lives, but putting communities at the center. Because we heard and we've been recognizing that globally, the communication that has been going out at the ground meant that people were not talking to each other. Governments were making decisions that excluded communities, that did not identify programming within the grants that was saving and molded in reaching our communities and having communities meaningfully involved. So the one thing I want to say to you is when you go back to your CCMs and at the country level, and you're talking with all of your stakeholders, it's muy importante that we discuss with everyone, that you choose your life-saving programming and identify your priorities based on not just saving lives, but ensuring that communities are kept at the center of each of the responses. So a lot of our community-based activities like CLM, for example, we can't afford to cut those things. So I'm just giving that. So my first point is on life-saving. My second point is on CCMs. Javier alluded to it, and forgive me because I'm not as familiar with the CCMs in Latin America, so my apologies, but there's one critical thing I want to say. At the board, we made it very, very clear that as delegations, we're going to be checking in on the ground to see how that engagement at the CCM level is happening. And when we talk about engagement at the CCM level, we're talking about inclusive discussions led by involving CCMs, involving our communities, involving our CSOs, having a fulsome discussion at the national level about where the priorities should be. Folks, it is not about a government PR or any PR for that matter, deciding single-handedly what the priority should be in your grants. You have a voice and you have to raise the voice. That leads me into my third point about how us as delegations can support you. If something is happening on the ground and you recognize that CCMs, communities, national stakeholders are not meaningfully engaged in this reprioritization conversation, we would really like for you to flag it with us. You have Javier from communities, you have myself and Angela from developing, and you have Massimo from LAC. It's important for us to be able to lift these things and to be able to say it to the Global Fund Secretary that these things are happening on the ground. The fourth very quick point I want to raise is around, I know that we're anxious because we're currently in GC7 and we're doing this reprioritizing in GC7. And then on the tail end, we're also dealing with the 8th replenishment. I think what we have to put at the core are 2 things. Whether we like it or not, guys, we're at that state where we have to think about what we do differently and how, and what is the value for money. So even if you're only given $1, how does that $1 stretch and save and maximize? And it is unfortunate that we have to be doing this in a rush. It is unfortunate that we have to be doing this in a way where we have our back against the walls. It's a Caribbean saying, with your back against the wall. But we have to think on our feet now and do things differently. And I'm coming onward. I'm stopping right now. My last point, the use of technical partners. I think, have you touched on that, right? Because you spoke about technical partners with data. I want to add and build on that because we have technical partners on the ground who can be involved in these national conversations. The UNAIDS, and I'm just using the HIV response as an example.
UNAIDS is always talking about at the board level how much that they are supporting at country level. Tap into UNAIDS, knock on UNAIDS doors and say, listen, we want your support as a technical partner to be able to ensure that we have an inclusive conversation. Help us bring communities together. Help us dissect this information in layman language so it's not all technical. Like, use our technical partners because they're there for that purpose as well. And now is the time to maximize their value in a very technical conversation that's going to go very, very quickly. And my very last point is, if there's any information that is coming out that you recognize at country level is not being understood properly and it's not being implemented well, I think it's very important for us to reach out to Julia, reach out to the delegations, flag these things, because we don't want to hear 3 months down the road, or when is the deadline, halves in June, or where we are 3 weeks down the road, that countries were not understanding. We need to get that message from the get-go so that we can have meaningful conversations. I'm just going to quickly see if Angie wants to add anything briefly. Angela? I don't know if you're Yes. on. We have 3 minutes for him. Yeah, so if Angie, you Angela can take has my any 2 minutes, comment. my last 2 minutes, if you want to add Sure. anything. No, Angie? Yes, Angie. No, thank you, Yolanda. I think you have covered mostly everything. So happy to just answer questions if needed, and feel free to reach me out through also the email contacts so we can answer any other question. Y perdón por hablar ahora en inglés, me estaba siguiendo el hilo de la conversación, disculpe. Okay. That's okay, Angie. Thank you very much. And I will also put my email address in the chat. So if there's anything that you want to share with our delegation, we're happy to do so. I have to run at the top of the hour, unfortunately. I'm so sorry. I can field as many questions as I can, but hand it over to Angie, Javi, Massimo to just finish a conversation. Thank you, folks. Gracias, Yolanda. Aprovecho la invitación de Yolanda para las clarificaciones de Ángela, para invitarles a que, si tienen preguntas, las pongan en el chat, y después de la presentación de Máximo vamos a poder dar el espacio para responder a las preguntas. Entonces, continuamos con las presentaciones de la delegación. Y la última presentación que tenemos es de Massimo Guidinelli, quien él es parte de la Delegación para América Latina y el Caribe, él también es suplente. Y Máximo, ¿te sientes más cómodo hablando en español o en inglés? No, puede ser en español, Anuar. Adelante, excelente. Muy bien, entonces quédense en su canal de español, quienes están en español ya, y escuchamos a Máximo. Máximo, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Anuar, y muchísimas gracias también a los colegas que han hablado antes de mí. Julia para hacer el setting the scene, para compartir un poco las actualizaciones y desempaquetar un poco los contenidos de las varias comunicaciones, incluso la última. Javier y Yolanda, aún más complicado hablar ahora después de esos colegas, pero voy a intentar un poco compartir algunas reflexiones. Antes que todo, yo quisiera recordar que, cierto, estamos en una temporada de muy alta incertidumbre. Quizás el nivel de incertidumbre nos ha escapado un poco por adelante. No es que nos sorprendió completamente, pero la intensidad y la confusión que se ha generado en los últimos meses, yo creo que está complicando muchísimo este cuadro de incertidumbre. No hace placer escuchar a Julia hablar de un estado de fibrilación en el secretariado. Esperamos que con varias medidas se pueda mantener control completo de la situación. No tenemos duda que el secretariado sigue y va a seguir haciendo todo lo que se pueda para mitigar esta situación. Pero yo creo que la forma más propositiva que se puede imaginar es contar sobre la madurez del partnership, del partenariado. El Fondo Mundial lleva una experiencia de más de 20 años. Es verdad que jamás en su historia ha tenido una crisis tan fundamental. Primera vez en absoluto que le toca revisar lo que se ha comprometido y lo que los países ya han empezado
a implementar. Pero es un hecho. Es algo que debemos absolutamente confrontar. Esa es parte de la realidad. Yo creo que con la madurez del partenariado y también, diría yo, con un poco el histórico, el activismo histórico que siempre ha marcado la región de Latinoamérica y del Caribe, creo que tenemos y que tengamos los recursos para hacer frente y para responder a esta crisis que nos está afectando a todos en profundidad. Es muy claro que estamos al principio de un cambio, no solo un cambio climático, pero a un cambio epocal. La respuesta a las tres enfermedades no va a ser lo mismo en los días a seguir. ¿Para dónde vamos? No lo sabemos con máxima claridad. Mantenemos los compromisos que se han formulado, incluso en el desarrollo de la última estrategia, de la estrategia vigente del Fondo Mundial. El norte sigue siendo lo mismo, acabar con las tres epidemias para 2030. Y creo que este es un poco el territorio en el cual nosotros nos reconocemos y vamos a seguir adelante. Una reflexión que quisiera compartir es que esta crisis llega desde lejos. Nos sorprendió la intensidad y la confusión, como le dije, que se ha levantado, pero le puedo asegurar que hace más que un año, y Javier y Yolanda son testigos, y Julia sobre todo, de la intensidad del trabajo que el secretariado y la gobernancia del Fondo Mundial, la intensidad del trabajo que se ha puesto en marcha desde hace más que un año. Se ha intentado formular toda una serie de cambios de políticas orientadas a una preparación, lo que el director ejecutivo del Fondo Mundial, Peter Sands, llamó un plan para todos los climas, un all-weather plan, para preparar de una manera eficiente el Fondo Mundial ante a un cambio geopolítico, financiero, climático, todos los factores que están marcando la crisis en la cual vivimos. Entonces se pasaron a través de varias etapas, a través de varias reuniones de la junta directiva, de los comités que asisten, a través también de una redistribución de contenidos con webinarios, con reuniones del comité de conducción y con varias sesiones conjuntas. Pequeña paréntesis. En nuestra región tenemos el lujo de un diálogo que incluya miembros de otras constituyentes. Entonces no es una reflexión completamente endógena, sino que una reflexión que invita a las perspectivas de comunidades, a las perspectivas de eh, sociedad civil. Y muchos entre ustedes recuerdan sin duda otros webinarios donde hemos compartido esta misma postura. Compartir perspectivas para mejor entender los cambios, para ponerlos en marcha y para interpretar las oportunidades que también siempre se levantan cuando se enfrentan situaciones de crisis como esta vez. Entonces, en todo este trabajo de reflexión y cambios de políticas, el norte, la estrella polar siempre ha sido el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo garantizar sostenibilidad a la respuesta a las tres enfermedades, navegando en aguas que son de más en más agitadas y con muchas incertidumbres? Por tanto, dos principios alimentaron un poco las grandes reflexiones. Uno, hay que asegurar, y ese es un tema de equidad, hay que asegurar los máximos recursos a los entornos de muy bajo ingreso y con muy alta carga de enfermedad. Segundo principio que nos toca un poco de una manera un poco más derecha es proteger o seguir priorizando la protección de comunidades más vulnerables y más expuestas a las tres enfermedades, a las tres epidemias. Entonces, hemos trabajado mucho para articular esas prioridades en un contexto. Recuerdo que Latinoamérica y el Caribe no representan una proporción mayor, yo diría muy, muy marginal en la inversión total del Fondo Mundial. Hablamos más o menos de un 3,5% de la cartera total. Ese es lo que toca o que ha tocado hasta ahora
a la región. Pero todos reconocemos el valor altamente estratégico de esta inversión, lo que ha garantizado mantener mecanismos de diálogo, mecanismos de cooperación, mecanismos de inclusión, que diversamente serían probablemente mucho más complicados sin la disponibilidad de los recursos del Fondo Mundial. Yo creo que tenemos que mantener un poco este frente compacto ahora para enfrentar esta situación de gravísima dificultad. Siempre hemos vivido también mucha tensión sobre la necesidad de fornecer definiciones. Yolanda lo puso muy claro. ¿Cuál es la definición de servicios esenciales? ¿Cómo priorizar en un menú muy largo, en un entorno donde todas las intervenciones son hiperconectadas, hiperintegradas? Hace más que 20 años que estamos trabajando en VIH, TB y malaria con este tipo de postura. Y entonces es un entorno muy complicado y sin duda la necesidad de recortar los presupuestos, vamos a aprender en algunos días o pocas semanas, espero, la entidad de esos recortes. Ya una parte está anunciada con lo que está sucediendo con PEPFAR y con los bilaterales. Pero en algunas semanas vamos a tener un poco más claridad cuanto a la disponibilidad financiera para continuar el camino del ciclo actual, el ciclo 7. Jamás habíamos pensado deber reconsiderar inversiones por las cuales se ha trabajado duro para formular propuestas, revisarlas, pasar a través de todos los mecanismos de aprobación y finalmente empezar una implementación que ahora se encuentra con una grande duda. Pero yo creo que el mensaje está claro. A través de diálogo, una postura muy inclusiva, yo creo que todas las voces van a tener un peso. Me conforta mucho la pequeña nota. Hay 112 participantes en este webinario, lo que me parece muy bueno. Es una temporada emergencial, una crisis muy profunda, muy grave, y este todo necesita una participación muy activa y compartir perspectivas y mantener un diálogo muy firme. Afortunadamente, el Fondo Mundial mantiene y ha mantenido todos los mecanismos que permiten este diálogo y esta inclusividad. Entonces, cuenten con nosotros también para cualquier actividad. Yo creo que ya tenemos un segundo webinario esta semana con el GCTH, otro mecanismo muy precioso en la región que puede juntar los varios actores, los varios socios que participan de la respuesta al VIH. Desafortunadamente no integraron las dos epidemias más, pero constituye y sigue constituyendo un puente muy importante entre la parte institucional, la sociedad civil, las comunidades, la academia y todos los socios que participan de la respuesta al VIH y de la manera más larga a las tres enfermedades. Anuar, yo paro acá y también con mucho gusto para contestar a cualquier pregunta o demanda de aclaración. Muchísimas gracias a todos. Gra- Gracias, Máximo. Gracias también, Yolanda y Javier, por este bloque. Entonces, vamos a proceder a la parte de la discusión. Ya hay algunas preguntas que ustedes plantearon en el chat. Esta siguiente parte le voy a pedir a mi colega Lidicy López que nos ayude a facilitarla, la parte de preguntas y respuestas. Antes de pasarle la palabra a Lidice, que también es una persona que es familiar para la región, desde corresponsales clave, pero también ella estaba participando dentro de la Delegación para América Latina y el Caribe. Antes de pasarle la palabra a Lice, solamente decirles que efectivamente vamos a estar observando qué tipo de información se va a ir liberando en las próximas semanas y si es necesario organizar otro webinar que esté más relacionado con aspectos más programáticos, una vez que tengamos más claridad de orientaciones y algunos otros lineamientos que se vayan liberando desde el Fondo Mundial. Si es necesario, abriremos los espacios que sean necesarios para poder comentarlos y para poder expresar dudas y inquietudes de tal manera que podamos contribuir a que los procesos a nivel país puedan fluir de mejor manera.
Vamos a seguir trabajando en los grupos de comunicación, vamos a seguir liberando toda la información que esté en nuestras manos. Las presentaciones que se acaban de hacer por parte de Julia también van a estar a su disposición. Les repito, mañana liberamos un boletín, están las herramientas que Alana nos ha puesto en el chat. Entonces, estamos tratando de apercherarles de la mejor manera con los recursos que estén disponibles y en la medida de que estos puedan serles útiles en los procesos que vienen las próximas semanas. Lee dice, el foro es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Anuar. Ha habido algunos comentarios en el chat que voy a transformar más bien en preguntas para el panel, principalmente para Julia. Hay algunas específicas sobre los procesos y cómo van a garantizarse esos procesos. Una de las dudas que se observan en los comentarios en el chat es respecto de la participación de las comunidades en estas mesas de diálogos, en los MCPs en los países. Muchos comentan la necesidad y la importancia, y lo mencionó Yolanda, lo mencionó Javier y Máximo también, de la participación de las organizaciones de sociedad civil en este proceso de repriorización. Entonces, dándole la vuelta a la pregunta, es cómo desde el Fondo Mundial se va a proteger esta participación en los países y si acaso se va a acompañar este proceso de priorización facilitando las reuniones o estando presente en las reuniones también. Esa es una primera pregunta respecto de la participación. Otra pregunta que ha surgido también en los comentarios y ya la venimos escuchando de manera reiterada tiene que ver con las actividades de monitoreo liderado por la comunidad. Como en los últimos años se han iniciado algunos procesos de fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil para promover, gestionar el monitoreo liderado por la comunidad, la pregunta es, ¿cuánto de esto se puede priorizar en este proceso y mantener a pesar de los fondos em, reducidos? Em, Hay una pregunta que nos plantea un escenario optimista, ¿no? ¿Qué pasa si la situación mejora, ¿no? O si se mantienen los aportes de los países, que lo mencionaron algunos de los panelistas. ¿Qué va a suceder? Es algo de, como le llama a Javier, de futurología, ¿no? Pero ¿hay algún plan B o C para ese escenario respecto de lo que tendrán que hacer los países? Y una pregunta que va más hacia los miembros de la Junta, Máximo, Javier y Yolanda, es ¿qué se esperaría que haga las organizaciones de sociedad civil o activistas de la sociedad civil en los temas de incidencia política? Porque es sabido que en los países de ingresos medios altos que están ya transicionando muchas de las acciones de respuesta a VIH, tuberculosis y malaria, asumen gran parte del presupuesto, gran parte de la respuesta, pero las acciones de incidencia política las cubre siempre la cooperación, ¿no? Y son necesarias para que los estados se muevan. ¿Cómo quedan estas acciones de incidencia política en este proceso de repriorización? Dejo esas preguntas, creo que han sido como 4, y volvemos al panel anual para luego hacer unas 3 más. Adelante. Entonces, yo me quedo con las primeras 3, ¿entendido bien? Adelante, Julia, sí. Ok. Bueno, buenas preguntas todas. En cómo vamos a garantizar la participación. Yo pienso que garantizar la participación de las comunidades es una tarea conjunta. Es una de la primera, pienso que toda mi pregunta van a empezar así. Acá, en todo esto no hay nada que el Fondo Mundial va a hacer si no nos ayudan. Si no nos ayudan ustedes, los estados, los RP y todo el mundo. Dicho esto, nuestro rol, la carta va a ir dirigida a los mecanismos de coordinación de país, a todos los miembros. Esto era un tema que la primera carta la mandamos a
presidencia y vicepresidencia. Esta vez la vamos a mandar a todos los miembros. Obviamente, los equipos de país van a estar organizando reuniones con todos los, con los MSP, van a estar discutiendo cuando no sea posible y tenemos que, entre las varias cosas que estamos revisando, no de forma positiva, es nuestro presupuesto de viaje. Así que yo pienso que sería súper útil si pudiéramos viajar a los países para poder estar en estas conversaciones de forma presencial. Dicho esto, no se lo puedo garantizar porque si no tengo fondos será complicado. Pero vamos, dentro del fondo que tengamos vamos a priorizar. No nos va a ser posible seguir muy de cerca cada reunión de cada país. O sea, acá hay algo de responsabilidad nacional porque simplemente no somos suficientes. En la Secretaría somos 10 gerentes de cartera. No nos da para seguir toda la región y asegurar directamente la participación. Vamos a hacer lo imposible, por eso es también importante. Nosotros tenemos instrumentos como la notación de desempeño de cada MSP, que nos puede dar una indicación de cuáles MSP tenemos que estar un poquito más cerca, donde vemos que el índice o la nota que le damos a la participación comunitaria es baja, por ejemplo. Ahí podemos dedicarle más tiempo. El CCM Hub va a tener algo de fondos de asistencia técnica, la plataforma LAC también, pero van a ser cosas muy pequeñitas y miradas, no vamos a poder apoyar toda la región. Y sí, y la forma más eficaz es, si ven que las cosas no van bien en un país, pues alértenos para que podamos reaccionar. Sobre monitoreo basado en la comunidad, ¿cómo vamos a hacerlo? Otra vez, no podemos hacerlo solos. Ustedes nos tienen que alertar. Una cosa quiero dejar, hay un poco, como el monitoreo basado en la comunidad es algo que es muy querido por las comunidades con buenas razones, tampoco quiero salir de acá dando la impresión que es intocable. Nada es intocable en esta coyuntura, salvo quizás los antirretrovirales hasta que podamos. Pero nada es intocable. Haremos un esfuerzo proactivo para identificar cuáles son las inversiones que se está discutiendo. Como les dije, asigné una persona específicamente en mi equipo para estar revisando que esto se haga bien. O sea, que si hay que cortar un poco, que se corte, pero si no nos queda otra porque no llegamos de otra forma, pero que documentar que lo estemos haciendo de una forma consistente, de una forma responsable. Si mejora la situación, vamos a tener una reunión virtual de celebración y seguida por una gran fiesta. Pero en muchos países, aunque recibiéramos, y les invito a mirar los Global Advocacy Data Hub, que estaba mirando un poquito porque está muy bien hecho, y ahí ven los números, que yo no les digo, pero ahí lo han escrito, de cuánto nos falta, y se darán cuenta que no sé si vamos a llegar, pero si aunque vayamos a llegar, muchos países tienen hoy brechas mayores de cuando firmamos, porque se fue PEPFAR mientras tanto. Y también si monitoreo basado en la comunidad, sabemos que PEPFAR financiaba un montón, más que nosotros, y se fue. Entonces yo pienso que en la gran mayoría de los países algún tipo de repriorización para ver si hay cosas urgentes que PEPFAR no financia más que queremos retomar, es también una oportunidad para hacerlo, aunque no hubieran recortes o hubiera recortes mínimos. Acá me paro y dejo a mis colegas de la CUM. Muchas gracias, Julia, por la claridad y toda esta información adicional. Tenemos algunas preguntas pendientes, Javier. Ok, sí puedo responderlas. No, estoy de acuerdo con Julia y un mensaje que dio Julia y que es muy importante para todos los que estamos en esta llamada y los que no están, es que hay recortes en todas partes. Va a haber recortes en todas las partes, en
la inversión catalítica, las estratégicas y en la secretaría. Cuando estamos hablando de la capacidad de poder acompañar ese proceso, deben entender que hay gente que se va a quedar sin trabajo, ¿no? Y que hay todo un proceso que ya empezó, de que se corta y se ahorra dinero en todas partes. Entonces tenemos que ser conscientes de estos. También que todos los actores en esta llamada y los que no estén acá van a hacer sus mejores esfuerzos para acompañar el proceso. Cuanto más se preparen, mejor. Había una pregunta sobre actividades comunitarias. Obviamente, a veces es muy difícil para nosotros vincular lo que es una actividad comunitaria con una intervención o una inversión vital, ¿no? Que salva vidas. Pero ese es nuestro talento. Yo creo que el monitoreo liderado por la comunidad y actividades de referencia, acompañamiento de pares, retención en el servicio de salud, revinculación a aquellas personas que se pierden, todo eso es vital. Te lo dije un poco en mi contribución. Es una persona sale del sistema de salud, abandona el sistema de salud, y lo estamos viendo en algunos países de África con el cierre que hubo, la orden de parar que mandó el gobierno americano. Hubo gente que fue a las clínicas y la puerta estaba cerrada y nunca volvió. Esa gente va a volver a los centros de salud ya con enfermedad avanzada, lo que nosotros conocemos como SIDA. Entonces, eso es vital. Nadie discute que eso es salvar vidas. Y de nuevo, los antirretrovirales, la PrEP, los mosquiteros, diagnóstico y tratamiento para tuberculosis, no va a salir del tercer nivel de salud o el depósito que el receptor principal esté trabajando, sino viene acompañado por ustedes. La palabra clave para mí es acceso. Para mí, la comunidad, la sociedad civil, las ONGs, etcétera, tienen un buen argumento para discutir que se llama acceso. Acceso a cualquier cosa que se haya acordado. Sí creo, y esto son especulaciones, ¿no? Y tendremos llamadas y información a futuro, sí creo que va a ser muy difícil defender una actividad que no fue programada. Si la propuesta de Ronda 7 del país X incluyó o no incluyó algo, lo que no incluyó lo veo muy difícil, salvo que sea mucho más eficiente y logre el mismo resultado, lo veo muy difícil. Y eso lo digo con frustración porque hay muchos países que no han incluido PrEP, ni el gobierno, ni la subvención del Fondo Mundial, o han sido muy tímidos con la PrEP. No sé si este va a ser el mejor momento de aumentar la cobertura, salvo que esto es, perdón por la imagen religiosa, pero para vestir un santo hay que desvestir a otro. Esta es la situación concreta actual. Y lo último, porque lo estaba preguntando Richard y me parece muy oportuno, el Fondo Mundial, se discutió en la última reunión de la Junta, ve como una excelente oportunidad el Lenacapavir. Y de hecho, había un acuerdo, y Máximo no me va a dejar mentir en esto, había un acuerdo muy avanzado con PEPFAR para sentarse a negociar con la casa farmacéutica que introdujo el lenacapavir en nuestra realidad. Pero bueno, ahora sin PEPFAR, el director ejecutivo, las agencias, los socios técnicos, desde OMS hasta ONUCIDA, y nosotros como comunidades hemos resaltado hasta el cansancio que aunque no tengamos dinero, hay que ir a una discusión muy estratégica y madura con la casa farmacéutica y con quien esté preparado para producir genéricos de calidad, porque el lenacapavir va a ser un punto de inflexión, va a cambiar absolutamente la realidad. Entonces no podemos abandonar la innovación porque no tenemos nada de recursos. Y paro ahí. Gracias. Gracias, Javier. Te doy la palabra a Yolanda. Yolanda, the floor is yours. Creo que salió porque tenía otra llamada. Sí, Oh, ok. ya se fue, ¿no? Pasamos con Máximo, entonces. Máximo, adelante. Sí, mil gracias, Lídice. 4 preguntas. Creo que Javier y Julia ya le contestaron en varios puntos. Yo creo que sobre el tema de la participación de las comunidades y el tema del monitoreo comunitario, creo que esos son logros que han marcado la calidad, y no solamente la historia, sino que la calidad y los resultados de la respuesta al VIH y en una medida también de la tuberculosis y por lo que puede ser el contexto epidemiológico de la malaria también. No solamente el acceso, pero yo diría el contexto también tiene que pesar en este análisis. Esa es una oportunidad para retomar completamente todo el paquete de la respuesta, desempaquetar los varios elementos, intentar identificar un poco los hilos conductores de estas respuestas tan integradas. Va a ser muy difícil separar cuerpos ajenos porque no existen. En realidad todo contribuye. Algo de una forma más pesada, más prominente,
Otras actividades pueden ser pautadas, pueden ser puestas en stand-by, pero si no es hoy, va a ser mañana. Todo tiene que volver. La pregunta muy complicada es cómo hacer todo este complejo, todo este paquete de actividades integradas con mucho menos recursos. Esa es la pregunta. Pero no olvidamos que eh, la gran mayoría de los fondos que se ponen en marcha en la respuesta a las tres enfermedades son fondos domésticos. Entonces, vamos a tener una reducción sin duda, pero creo que ahí entra la pregunta sobre la incidencia política. Las comunidades y el activismo en general tienen que poner la parte institucional frente a algunas responsabilidades porque ya se asumieron compromisos de cofinanciamiento, por ejemplo. Ya están en marcha diálogos de transición en varios países. Eso quiere decir que lo que históricamente ha sido apoyado también por recursos externos, exteriores, Fondo Mundial, entre otros, o Fondo Mundial sobre todo, a un momento específico tiene que ser reposicionado con fondos domésticos. Por eso es importante que el diálogo ahora, frente a esta crisis, se convierta en un análisis. Lo único que lamento mucho es el tiempo. Hay muy poco tiempo para llevar a cabo este proceso, pero lo que necesitamos hacer es una revisión profunda de la experiencia, de las respuestas, para identificar áreas de ahorro, si se puede poner el término, sin perder la mirada, el norte. Las respuestas tienen que seguir continuando. Necesita una participación constructiva. Alguien o todos, decimos, tienen que renunciar a algo porque no va a ser lo mismo. Es absolutamente imposible. Javier lo mencionó. No es solamente el Fondo Mundial. El Fondo Mundial probablemente es la institución que está reaccionando de una manera más proactiva y más estructurada a una crisis global. Y no es solamente la crisis del VIH, de la respuesta a la TB o la malaria, es una crisis de la salud global. Es una crisis de la salud materno-infantil, es una crisis de la inmunización. Entonces, ¿estamos todos en el mismo barco? Sí, desafortunadamente sí. Pero creo que, como Javier lo puso, hay también oportunidades. Ahora tenemos nuevas herramientas, tenemos una oportunidad para quizás seguir siguiendo las ambiciones de acabar con las epidemias. Hay que reformular un poco. Ahí también yo veo la oportunidad. Es una temporada que necesita una reformulación profunda, pero mirando por adelante. Ahora tenemos una crisis con el ciclo de financiamiento 7, muy inesperada. Tenemos que revisar, imagínense, algo que ya se firmó, se comprometió, pero no hay los recursos para satisfacer y para cumplir con todos los compromisos. Y ese es el primer paso. Pero la dirección que vamos asumiendo en el diálogo, en las decisiones estratégicas que se van tomando, tiene que ser para resolver la crisis actual y mantener la barra hacia una dirección que pueda informar también el próximo ciclo de financiamiento. Yo estoy convencido que el Fondo Mundial no va a acabar. Tiene que reformular su postura, tiene que revisar un poco su envelope, su cartera, pero va a seguir con los mismos principios y con la misma lógica y con los mismos mecanismos. Entonces, la estrategia que actualmente estamos implementando sigue vigente y yo creo que se va a enriquecer con nuevas oportunidades. Entonces, por favor, que no se pierda de una mirada global. Resolvemos la crisis actual con el ciclo 7 y pensamos desde ya cómo orientar o reorientar quizás de una forma aún más ambiciosa hasta el próximo ciclo que corresponde a más o menos a un espacio temporal hacia 2030. Creo que eso es importante, mantener esta mirada
ambiciosa y una mirada continua. Situación emergencial, crisis muy profunda, respuesta madura. Gracias. Muchas gracias, Máximo, por tu palabra. Nos devuelves además esa mirada esperanzadora de esto no termina aquí. Estamos trabajando en un marco de emergencia para prepararnos precisamente para una respuesta de mediano y largo plazo y poder seguir avanzando en la respuesta a la tuberculosis, al VIH y la malaria. Y ahí yo me permito, ya que tengo el micrófono abierto, voy a usar mis privilegios de moderadora para también devolver a las organizaciones de sociedad civil y las comunidades en general este rol de incidencia que siempre se ha tenido desde las comunidades y desde la sociedad civil para lograr la respuesta de los estados, ¿no? Son los estados los que tienen que asumir la mayor responsabilidad y financiar la respuesta en los países y creo que en ese camino hemos estado yendo y las acciones de incidencia han logrado convertir estas voluntades en los estados también. Hay un par de preguntas adicionales que no quiero dejarlas de tomar. Por un lado, tiene que ver con los cambios que también se harían a nivel administrativo. ¿Cuánto em, la pregunta exacta tiene que ver con los receptores principales y si acaso también habrán reducciones en cuanto a los porcentajes del overhead o de los gastos administrativos que se invierten valga la redundancia, en la administración de los recursos. ¿Hay algún lineamiento al respecto o es algo que debemos esperar a discutir? Em, y la, la, mm, creo que esa era la pregunta. Hay varias preguntas respecto de los gastos administrativos. Se reitera desde los comentarios la importancia de la participación. Creo que esto da para varios webinarios más. Pero quisiera centrar, y me parece que es una pregunta hacia Julia particularmente, es cómo se van a tratar las cuestiones administrativas, los gastos administrativos en este proceso de repriorización. Gracias, Lindsay. Por supuesto que los gastos administrativos no están exentos de esto. Me atrevería a decir que es una de las primeras cosas que hay que mirar. Dependerá mucho de los contextos. Sabemos que en algunos casos tenemos acuerdos corporativos con las grandes organizaciones en la cual legalmente le reconocemos el derecho a cobrar, por ejemplo, un porcentaje. Y en esos casos va a ser difícil que voluntariamente estas organizaciones bajen el porcentaje porque crea un precedente para otros países, pero estamos discutiendo con ellos para ver si logramos obtener algún tipo de acuerdo que aplique a varios países. Y después, para cambiar mi respuesta, lo vamos a hacer juntos y de verdad lo digo porque tenemos ejemplos de países donde hay un nuevo ERP y el MSP dice, bueno, queremos este ERP, pero los gastos administrativos son muy altos, tienen que bajarlo. Y las veces que viene del MSP nos ayuda mucho en la negociación. Entonces, del MSP o del Ministerio de Salud, depende de quién sea el RP. Entonces, yo pienso, tenemos que mirarlo juntos. Van a haber varios grados de facilidad y varios tiempos, ¿no? Entonces dependerá del marco administrativo, del legal. Despedir gente, por ejemplo, es algo complicado en muchos países donde ustedes están, pero sí, no hay una solución impuesta o unas líneas directrices muy específicas, pero por supuesto tenemos que mirarlo con atención y es un área, y tengo que decir que lamentablemente en América Latina el porcentaje de gasto administrativo es entre los más altos de los países. En
de alguna forma a veces es relacionado con el hecho que las subvenciones son pequeñas y el monto administrativo es difícil bajar más que un cierto nivel. De nuestro lado también lo que estamos haciendo es disminuir los requerimientos para facilitar esa discusión de disminuir los gastos administrativos. Y para los países que están ahora negociando las subvenciones del ciclo 7, por ejemplo, hemos introducido un número de medidas para disminuir dramáticamente el número de cosas sobre la frecuencia con las cuales nos tienen que reportar a nosotros, que nos va a permitir después de tener otro tipo de discusión con los sectores principales. Ofer. Muchísimas gracias, Julia. Em, Antes de cerrar, Javier, Máximo, un último comentario, un minuto cada uno. Javier, adelante. Sí, claro, por supuesto. Creo que insistir que los cortes son transversales, nadie se salva de ningún corte. Creo que el desafío para nosotros como comunidades y sociedad civil en los países donde se implementan las subvenciones es cómo logramos una mirada estratégica que en algún momento va a necesitar entrar al Excel y decir, bueno, esto hay que reducirlo, esto hay que... Pero había en el chat estos comentarios, no podemos perder lo que logramos y lo que ganamos. Obviamente los recursos, no solo para quien administra la subvención, sino para la sociedad civil y las comunidades, se va a ver afectado. Y obviamente eso es terrible porque a veces la soga se corta en la parte más fina, ¿no? Pero como decía Máximo, acá hay una estrategia que tiene que ver con contribuir de acá al 2030 con terminar con las tres enfermedades como riesgos de salud pública. En este momento sin recursos, no solo el Fondo Mundial, desaparecido PEPFAR, PMI y otras instituciones donantes europeos que tradicionalmente eran muy fuertes se están retirando de alguna manera. Hay gente que pregunta, nunca pensamos que esto iba a durar tanto, donantes, ¿no? Y hay que recordarles que por más que ya llevamos 22 años, hay que tener a la gente en tratamiento, no se le puede cortar porque el donante se aburrió o quiere poner todo el dinero en cambio climático, sin decir que el cambio climático no es importante, sobre todo con la crisis que tenemos con la malaria. Pero bueno, insisto, acá hay que mirar fino, acá hay que evitar matarnos entre nosotros y tratar de articular mecanismos de consulta que nos den más legitimidad, mantenernos estratégicos, pero vamos a tener que mirar mucho el Excel. Gracias. Gracias, Anuar. Gracias, Javier. Máximo. Sí, gracias, Lídice. En la misma línea que Javier, creo que en las discusiones difíciles que hemos tenido durante este último año en el contexto de la Junta, siempre hemos intentado balancear un poco lo que era la protección de los intereses específicos de la región y el interés más común del Fondo Mundial, que sigue siendo un mecanismo de public good, de bien público. La respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria no sería la misma sin el Fondo Mundial. Y este sigue claro con todos. Ahora, el dilema y la pregunta más complicada es cómo podemos seguir por adelante manteniendo esta coherencia y manteniendo este norte que ya hemos discutido. No hay muchas buenas noticias, pero algunas señales positivas ya están entrando. Algunos nuevos donantes, una política y una práctica muy estratégica y muy agresiva cuanto a la movilización de recursos. Hemos escuchado en rueda de prensa de algunos nuevos fondos que han empezado a invertir. Nada comparable al tamaño de la inversión que puede ser que se reduzca o desaparezca, hablando de los Estados Unidos y desafortunadamente de otros grandes donantes que están revisando al rebaje su participación en el Fondo Mundial debido a una conjuntura geopolítica, financiera, militar, climática, y podemos añadir cualquier elemento negativo que contribuye a esta situación tan complicada. Pero están emergiendo algunos nuevos donantes. Va a ser muy difícil retomar el nivel de financiamiento en el próximo ciclo 8, pero hay algunas señales que la validez, la madurez del partenariado, la eficiencia del mecanismo de la máquina del Fondo Mundial
sigue siendo muy atractiva por muchos donantes, Mm. porque al momento no hay ningún otro mecanismo en la arquitectura de la salud global que pueda garantizar un retorno por cada dólar invertido tan importante como lo puede hacer el Fondo Mundial. Y es todo documentado, no es un bla, bla, bla de incidencia abstracta, sino que algo muy documentado y hay toneladas de publicaciones. Incluso señalamos, le dice la última publicación del Fondo Mundial específica a la experiencia de Latinoamérica, que está disponible en varios Mm. idiomas, incluido el español. Y entonces contamos un poco con esta capacidad también y intentamos balancear un poco lo que son las fuertes llamadas negativas, pero con un poco de sentido de oportunidad. El lenacapavir va a ser un game changer, un elemento que hemos bien conocido en la región, en las varias etapas de la respuesta, sobre todo el VIH. Siempre algunos cambios epocales han marcado la trayectoria de la respuesta a la epidemia y el lenacapavir va a ser una de esas etapas fundamentales. Claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo incidencia política, pero contamos todos con la madurez del partenariado y la capacidad también de los varios actores. Y en este momento creo crítico y importante va a ser la voz de comunidades y de sociedad civil. Contamos con esta madurez y con un coro cantante bien incidente, bien fuerte, que pueda seguir empujando las respuestas por adelante. Mil gracias, Anuar, mil gracias a todos y un encanto ver que a 1 hora y media en el webinario y seguimos con una asistencia por arriba de las 100 personas. Gracias. Gracias, Máximo. Anuar, pasamos contigo para el cierre. Sí, muchas gracias, Lice, por tu ayuda para facilitar esta parte. Gracias, Julia, por tus palabras, por tus orientaciones. Gracias, Javier. Gracias, Máximo, por tus reflexiones y por ayudarnos a entender en dónde estamos y hacia dónde nos podemos mover. Por parte de nosotros, solamente me resta agradecerles, recordarles, como ya se mencionó, todos los socios del Fondo Mundial que estamos trabajando de alguna manera u otra desde las iniciativas catalíticas, estaremos informándoles y estaremos contactándolos sobre los posibles apoyos de asistencia técnica para los países donde vamos a poder identificar dónde es prioritario poder brindar ese apoyo. Sigamos en contacto, mantengamos vivos los grupos de discusión, mantengamos viva la retroalimentación sobre lo que está pasando. Aquí en el chat hay una riqueza inmensa de preocupaciones y de cuestiones que necesitan ser ventiladas. Los espacios de comunicación nos van a servir para poder identificar en dónde están los cuellos de botellas, dónde está ocurriendo cuestiones que pueden detener la participación o minimizar la participación, y los canales, tanto con el secretariado, con los gerentes de portafolio, con los equipos país, con las cuestiones relativas con el CRG, con los delegados, están abiertos los canales. Entonces, cualquier situación, por favor, coméntenoslas y eso nos va a ayudar a poder entender mejor hacia dónde nos dirigimos. Esperemos vernos pronto para un próximo webinario sobre estos temas. Y por mi parte, muchas gracias. Gracias por el entusiasmo, gracias por su participación y nos vemos en la próxima.